Muy buenas noches, República Dominicana. Así comenzamos una vez más. Atención, país. Bueno, nosotros tenemos un invitado especial esta noche. Vamos a estar conversando, como ya todos ustedes saben, con Roberto Salcedo. Primero, darte las gracias por aceptar la invitación y bienvenido sea Atención, país. Yo quiero comenzar esto preguntándote. ¿Tú pasaste al PRM hoy, en el día de hoy? Sí, hoy de manera formal se hizo una actividad en la central de campaña, obviamente por razones que el país conoce. Luis Abinader no pudo estar, que es el candidato presidencial, y estuvo sí el presidente del partido, el licenciado José Ignacio Paliza, estuvo el director, el coordinador general de campaña, Roberto Fulcar, y también estuvo el delegado frente a la Junta Central Electoral, el doctor Orlando Jorge Mera. Además, nos acompañaron dos viejos amigos, queridos amigos, César Cedeño y Eligio Váquez, personas que yo estimo mucho y que he tenido el inmenso homenaje de entrevistarlo también, porque no se olvide que mi papel original era la televisión. Entonces, todos ellos pasaron por mis programas. Bueno, lo primero entonces, bienvenido, y ya te puedo decir compañero. Claro que sí, me lo he ganado. Eso es una cosa, Roberto, porque obviamente eso demuestra que en la política, y a mí mismo, porque uno va aprendiendo en el trajín de la vida, que la política uno no puede llevar las cosas a lo personal. Así es. Porque es que tu contrincante en un momento determinado, en algún momento también resulta que es tu mejor aliado o un aliado importante. Y para mí es yo sé que esto es una situación que siempre va a causar, sobre todo en este tiempo, en estos días, muchas ronchas. Y surge una pregunta. Un hombre exitoso en sus empresas, un hombre exitoso en la política, alcalde en varios periodos, alcalde de la capital, ¿qué hace salir de un partido de gobierno, estando en el gobierno, y entrar a un partido de oposición? Mire, no se olvide que en el año 97 el Partido de la Liberación Dominicana me invita a participar en un proceso electoral del 98. En ese momento el PLD era gobierno, porque el presidente Fernández gana en el 96. Y me toca enfrentarme a mí, un gran honor, a la máxima figura popular, líder popular que ha tenido este país, el doctor José Francisco Peña Gómez, muy amigo de mi padre y amigo mío también, que me tocó entrevistar muchas veces. Pero luego en el año 2002, en el año 2001, ya el PLD estaba en la oposición y a mí me tocó ser candidato de nuevo. Es decir, que también he tenido que participar en eventos siendo oposición. En esta oportunidad, ¿qué ocurre? Mire, ya yo había ganado 3 periodos de manera consecutivas. Yo en ningún momento le dije al PLD yo quería ser candidato, en ninguna de las veces. Las 2 primeras veces el partido fue a la oficina a pedirme que fuese su candidato y yo con mucho gusto lo hice. Y además me siento muy agradecido de las bases del PLD y de la dirección media del partido, que siempre me acompañó con mucho entusiasmo, con mucha dedicación. Y la verdad es que aprendí mucho de mano de ellos. Sin embargo, el partido llega a un momento que pierde ese sentido de cuerpo y se convierte en un partido de luchas, de agendas. Entonces, cuando eso ocurre en una organización, las cosas no comienzan a fluir bien. Fíjese que lo primero que ocurre es la salida del presidente del partido, cosa que nosotros pensábamos que jamás iba a ocurrir. Pero esas agendas, muchas veces con un comportamiento medio travieso, se unifican y generan algunas dificultades. Y eso ocurrió. Por ejemplo, ya en mi tercer periodo, yo le dije al partido que entendía que 3 periodos en la alcaldía ya estaba bien,
que había que dar oportunidad a otros compañeros. Sin embargo, ellos me plantearon, mira, es que los números le siguen dando a usted ganador de la plaza. Bueno, me convencen, yo participo de nuevo y la verdad es que me llevé una gran sorpresa porque esta fue una candidatura muy monitoreada. Teníamos estudios semanales de diferentes firmas encuestadoras y todas nos daban un posicionamiento muy sólido. Entonces, al llegar a las elecciones, se produce una situación inesperada. Se gana la presidencia, se gana la senaduría y se pierde la alcaldía. Esto trae consigo que el comité político ordena una investigación de lo que había ocurrido. Pero ¿qué ocurre? Que esa comisión que se conformó nunca dio resultados, nunca dijo el porqué. Ahora, con el pasar del tiempo, uno se va enterando de cosas. Obviamente, en un partido, usted no puede hacer algo porque tarde o temprano se sabe. Entonces, nos fuimos enterando de lo que había ocurrido. Pero, ojo, yo no abandono el PLD. ¿Tú ya sentías desde las elecciones y después de los resultados, ya tú sentías cierto malestar con la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana? Mire, eso se genera en el 2014. ¿Por qué en el 2014? Porque se producen unos huecos, unas plazas para el comité político. En ese momento yo había sido electo por tercera vez en la alcaldía del Distrito Nacional. Además, yo ostentaba la presidencia de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica, que es la entidad más poderosa que agrupa las ciudades de Iberoamérica, desde Lisboa, Madrid, Buenos Aires, DF de México, Bogotá, todas esas ciudades, y que le entreguen la presidencia a Santo Domingo para mí fue motivo de regocijo y orgullo, que por primera vez un alcalde dominicano ejercía la presidencia de esa entidad. También me tocó presidir la UIN, que es la Unión Iberoamericana de Municipalistas. También era presidente de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Sin embargo, el partido prefiere llevar al comité político a un alcalde de un municipio y no llevar al alcalde de la ciudad capital, con 3 elecciones ganadas y con ese know-how también que tenía a nivel internacional. Entonces, eso me produjo una sensación medio extraña y pensé, bueno, pero es que no estamos reconociendo los esfuerzos que uno hace por tratar de hacer un trabajo más o menos digno. Pero, obvio, seguí trabajando en mi partido. Eso no fue óbice para que yo continuara participando en todas las actividades partidarias, concentrado en las tareas propias de la ciudad. Pero en el 16 ya se produce una situación que es la que le hice referencia. Sin embargo, eso tampoco fue un obstáculo para yo seguir en el partido. Luego se produce una situación. Yo, después de las elecciones, me retiro un poco a la casa a escribir, a ordenar algunas cosas a la empresa, a prestarle atención a la empresa nuestra, y vuelvo y me llaman para que yo asuma la candidatura a senador por el Distrito Nacional. ¿Eso fue cuándo? Eso fue antes del 6 de octubre, que fue la inscripción, digamos un mes antes, un mes y medio antes. Yo, obviamente, no me le puedo negar al partido, yo militaba, era el partido al cual yo me debía, por supuesto, y acepto porque me enseñan las encuestas. Y la verdad es que la valoración a la persona, a Roberto, se mantenía muy alta en el aprecio de la gente. Digo yo, bueno, si los números dicen eso, vamos. Recuerdo incluso que el día de la inscripción, yo voy hacia la Casa Nacional y recibo la llamada, bueno, porque cuando me hacen el planteamiento, digo, miren, antes de yo tomar una decisión, mi deber es yo consultar a el secretario general Reinaldo Pared, quien ostenta la senaduría del distrito. A ver si él iba a repostular. Para ver si él iba o no, porque yo soy un hombre extremadamente respetuoso y de las jerarquías. Hablo con Reinaldo y me dice, no, Roberto, yo no sigo más. El candidato de nosotros eres tú.
Pues yo, perfecto. Entonces, el día de la inscripción, Reinaldo me llama. ¿Dónde estás? Digo, yo voy rumbo a la Casa Nacional. Dice, qué bueno. Eres el candidato, vamos con Dios por delante, tú vas a retener la plaza. Perfecto. Estamos haciendo el trabajo. No se olvide que la ley electoral nos imponía algunas restricciones que no podíamos desarrollar, como las actividades de masa, poner propaganda, pero la carpintería que ordinariamente uno hace a lo interno de la organización, eso sí se comenzó a realizar. Pero comencé también a notar algunas agendas que comenzaban a actuar de manera arrítmica a lo que se me había propuesto. Ya siendo tú, ya tú eras el candidato oficial. No, yo era precandidato. Precandidato. Veo que las agendas comienzan a actuar de manera arrítmica. Y digo yo, aquí está pasando algo. Lo converso con el presidente en un momento. Lo conversé con varios miembros del comité político, pero eso seguía fluyendo. Incluso un día, cosa que no suelo hacer nunca. Roberto, ¿qué es lo que fluía? Sacarte, dejarte a un lado. No, usted se da cuenta cuando el partido asume una candidatura, claro. Y usted proyecta que es el candidato, todos los planetas están alineados, todas las agendas que se dieron en periodo anterior cuando fuiste candidato a alcalde. Ya no se estaban dando ahora como precandidato a senador. A senador, digo yo, aquí está pasando algo otra vez. Es decir, no es lo que me han prometido. Incluso yo le cuento que hice lo que nunca en mi vida había hecho, que es ir a un despacho sin tener una cita previa. Fui a Palacio a ver al presidente. El presidente en ese momento no se encontraba, me consta, pero yo fui a decirle que yo iba a renunciar a la candidatura porque estaba viendo que algo no estaba caminando bien. Yo sé que estaba muy concentrado en la candidatura de Gonzalo y demás, pero era un compromiso que se había contraído conmigo. Es decir, en ningún momento yo dije, yo quiero ser senador. Es el partido que me llama y, por supuesto, no me le puedo negar. Entonces, cuando yo veo que esas cosas ocurren, comienzo a reflexionar con mi familia. Le digo, miren, ya yo no me estoy sintiendo cómodo en el partido, pero no es que lo abandono tampoco. Ojo, eso es bueno que se sepa. Yo permanezco en el partido. Tengo una conversación muy abierta, muy llana con el presidente, siempre afable conmigo. Una persona muy puntual, siempre me ha distinguido y yo le tengo un gran aprecio al presidente de la República y esa es la verdad. Me reúno con él, le cuento cómo yo me sentía. Me dice que en qué lugar yo quiero trabajar en la campaña. Me llama Rubén Bichara, me dice que podríamos compartir agenda en la dirección de la campaña. Pero te confirma, Roberto, que tú eres el precandidato, o diríamos que el candidato de Palacio y del comité político. Sí, eso era lo que yo entendía. Eso era lo que yo entendía. Pero en esa conversación con Danilo te lo confirmó. Sí, ¿o no te lo dejó claro? No, okay. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Obviamente, yo sé que el presidente tiene tareas enormes y esto es un tema ya más de carácter partidario, pero se supone que es una candidatura importante, es la segunda candidatura más importante después de la presidencial en el territorio y yo entendía que se le iba a prestar todo género de atención. Sin embargo, en la práctica no fue así. Luego vengo a mi casa, consulto con mi familia, ya había algún nivel de malestar y la decisión que tomamos es dejar esta situación, dejar esto porque ya el partido había perdido ese sentido de cuerpo que nos caracterizó. Cuando tú decides ya definitivamente que no va a optar por la precandidatura a senador por distrito por el Partido de la Liberación Dominicana, ¿ya se habían roto las relaciones entre Leonel y Danilo? Sí, claro. Okay. Sí, claro. Ya la situación estaba bastante lacerada.
Y ¿qué tú haces en ese momento? ¿Te quedas en tu casa? ¿Manda una correspondencia, me imagino? Sí, lo primero que yo hice, mire, yo soy tan respetuoso, tan cuidadoso de los amigos, que yo renuncio a mi función porque el presidente me pidió que lo ayudara con el tema de seguridad y me da un decreto de asesor de seguridad del Poder Ejecutivo. Así es. Yo le presento todo mi visión, le presento un programa de cosas que se podrían ir haciendo para ir haciendo una especie de acupuntura de sectores altamente sensitivos, irlo trabajando para mostrar que es posible controlar la delincuencia. Sin embargo, nada de eso se llegó a ejecutar porque ya se metió ahí la campaña y demás. Entonces, lo primero que yo hago es renunciar a esas funciones, porque no era justo que yo estuviese en mi casa cobrando un salario de un ministerio que yo no estoy ejerciendo. Entonces, es lo primero que hago. Pero fíjese que en ningún momento di a conocer esa carta, porque yo no quería que públicamente se sintiera que yo le estaba renunciando al presidente, que me había conferido a mí esa distinción. Yo cuidando a mi amigo, cuidando ese vínculo que no tiene por qué lacerarse bajo ningún concepto. Y luego procedo a la carta ya de renuncia al partido. Esa es la única carta que yo hago pública. Yo no hago pública la otra carta, por respeto a la figura del presidente, por respeto al gobierno. Roberto, a ti te unió un lazo también muy estrecho con el expresidente de la República, Leonel Fernández. Así es. Se va y comienza a gestar la formación de un partido que ya todos sabíamos, hasta el nombre, por los eslogans, o el eslogan que usaba mucho el expresidente Leonel Fernández. ¿Por qué un hombre como tú, que tuvo varios periodos siendo alcalde de ese partido y sobre todo en la presidencia de Leonel Fernández, no se va con Leonel? Por una razón, miren, hay mucha gente que desconoce esto, pero en muchos de los escenarios políticos, Danilo estuvo más cerca de mí que el presidente Fernández, y esa es la verdad. En muchos escenarios políticos, quien va a la oficina a proponerme en el año 2001 y llevarme una encuesta que hizo Jacinto Peinado, que en paz descanse, es Danilo Medina. Me acompañó en todo ese proceso. Posteriormente, en algunos momentos donde se requería la presencia de él, estuvo ahí. Fíjese que en la primera campaña de Danilo, mis oficinas eran unas oficinas privadas. El segundo nivel se toma como el departamento de prensa de la campaña. Es decir, por ese nivel de agradecimiento que ha existido entre Danilo y yo, entre el presidente y yo. A mí me tocó gerenciar la ciudad de Santo Domingo 8 años, siendo el presidente Fernández presidente de la República. Y obviamente tenía que despachar. A mí me une lazo de mucha amistad con el presidente Leonel Fernández. Esa es la verdad. Pero cuando ellos deciden ese rompimiento, yo estoy en el gobierno. Yo estoy con Danilo Medina y tenía que quedarme en el PLD. Entonces me quedo en el Partido de la Liberación Dominicana, no doy el paso a la Fuerza del Pueblo, aunque tengo grandes amigos ahí, comenzando por el presidente Leonel Fernández, a quien distingo, ¿no? Pero ahora, en esta coyuntura que tomo esa decisión, la verdad es que quería generar un cambio en mi vida. Me llega un querido amigo, que es Orlando Jorge Mera, me llama por teléfono cuando ya conoce la decisión, se reúne conmigo, se pauta una reunión con Luis. Esa reunión fue muy afable, fue muy distendida, muy amena, muy cordial, y entonces conversamos ampliamente y Luis me dice que le gustaría que una persona como yo, de la trayectoria, pueda estar con él en este proceso. Y después de un par de reuniones tomamos la decisión de cómo no de acompañar a Luis en esta ruta que lleva hacia la presidencia de la República. Fue una decisión que se tomó, ya yo estaba trabajando de hecho
solo se esperaba el momento para yo hacer oficial. Fíjese que incluso Roberto Ángel, mi hijo, se incorpora primero y he estado recorriendo el país. Así Entonces, porque yo tenía que concluir unas tareas que estaba terminando aquí en la casa, sobre todo en la oficina. Una vez concluido eso, bueno, pues ya me entrego en cuerpo y alma. Pero obviamente que estaba haciendo un trabajo político, digamos, claro, sin hacerlo muy público, sí, pero obviamente con todo el consentimiento de Luis y de la dirección política. Roberto, una persona que llega al nivel tuyo, personal, empresarial y político, antes de tomar una decisión, aún inclusive antes de la primera llamada o de la primera reunión con Luis, se supone que ha sopesado una serie de cosas en su vida política, personal, y cuál es la proyección hacia su vida futura, sobre todo en la parte política. ¿Qué hace que Roberto Salcedo dé ese salto? Y que ese salto, después de varias reuniones con Luis, que a mí me consta que ha venido trabajando casi ni siquiera tras bastidores, porque ya se sabía que habían cierto acercamiento. ¿Qué hace que Roberto Salcedo dé ese salto al punto tal de juramentarse hoy en el Partido Revolucionario Moderno? Mire, si usted hace un inventario del sentimiento popular que existe hoy en día, hay un sentimiento de cambio, de que se debe generar en la República Dominicana un tránsito hacia una nueva visión del Estado, hacia propuestas que puedan resultar interesantes para la gente en muchas direcciones del Estado dominicano. Por ejemplo, una de las grandes preocupaciones que tengo es en materia ambiental. Mucha gente desconoce que el tema ambiental es transversal a muchas políticas de las que se implementan en el país. Por lo tanto, trabajar una gran política ambiental, trabajar una política de seguridad, una mejor redistribución de la riqueza que se genera en el país, que llegue a los sectores más vulnerables y cambiar la vulnerabilidad por sostenibilidad, que al fin y al cabo es lo que andamos buscando. Que en la República Dominicana no tengamos cientos de miles de familias viviendo en situaciones de extrema precariedad. Imagínense usted en medio de una pandemia, cuál es la situación de esas familias. Además, esto sumado a la forma de hacer política, yo creo que llegó el momento que la sociedad dominicana está demandando de un cambio en el ejercicio político. No podemos seguir haciendo esta política tan grosera de estar comprando voluntades, comprando conciencia con cosas. Yo creo que lo que necesita hoy la población es que desde el Estado se puedan establecer políticas para elevar la calidad de vida de la gente sin que se vea necesidad de tener que aparar un pollo vivo, porque eso es un atentado contra la dignidad de la gente. Entonces, quienes sentimos algún nivel de pasión por la actividad política y respeto por la gente, yo pienso que necesariamente tiene que tener una mirada diferente del país. Y pienso que con Luis esa mirada pues la encontramos nosotros y encontramos esa visión y ese deseo de generar esas transformaciones. Obvio que cuando tomaste esta decisión, tú tienes un hijo que es una figura pública, igual que tú. Sí. Y que ya se le conocía, tras bastidores también, como que parecería que se iba a incursionar también en política, a seguir un poco los pasos a su progenitor. Frente a eso, ¿tú decides hablar con Robertico o él habla contigo? Yo creo que dentro de las conversaciones de la familia, esto se da de manera espontánea. Robertico venía desarrollando una labor de carácter social. Yo le hice, bueno, desde siempre le he hecho conciencia a Robertico porque yo recuerdo que mi paso a la política se da de manera casual. Recuerdo aquellos años de la televisión y esto es muy interesante. Freddy Veragoico, una de las figuras inmensas de la televisión, era un hombre de una imagen y de una vocación de servicio a toda prueba. Lo propio puedo decir de Rafael Corporán de los Santos. Entonces, una vez nosotros hacemos un estudio
para ver el posicionamiento de nuestros programas y el posicionamiento de las figuras de televisión. Y yo salgo con una altísima valoración. La gente entendía que yo hacía una televisión muy amena, muy familiar, una televisión muy decente, pero salí con una debilidad, licenciado. Y esa debilidad era que la gente quería que, al igual que Freddy Corporán, yo desarrollara labor de carácter social. Y aunque yo la hacía, pero la hacía muy tímidamente y no la proyectaba en la televisión, esto necesariamente me obligaba a mí a repensar y a tomar un nicho que ni estuviese trabajando Freddy, ni estuviese trabajando Corporán. Freddy trabajaba con temas de salud, con operaciones de niños, con dificultades de corazón. Corporán siempre trabajó con los sectores más vulnerables. Y a mí se me ocurre trabajar campañas educativas para elevar los niveles de conciencia de la gente de cómo ser un buen ciudadano, cómo comportarme una vez estoy en el espacio público. Pero lo más lejos que yo tenía, licenciado Marte... ¿Tú nunca pensaste, Roberto, cuando tú estabas haciendo eso, que en algún momento tú ibas a aspirar a alcalde? Jamás. Porque muchos dominicanos pensaban que sí, esa labor era parte de una estrategia bien usada, por cierto, para luego aspirar a la alcaldía. Sí, mire, y no fue así, se lo juro, le confieso. Esto se da de manera casual. Lo más lejos que yo tenía es que esto me estaba construyendo un perfil para síndico en ese momento. Yo me llevo una sorpresa porque ya habíamos avanzado mucho en la televisión. Fueron unos años ya importantes de mi participación en la televisión. Bueno, había que ver que ya las grandes figuras del espectro político, como el doctor Peña Gómez, el profesor Juan Bosch, todos esos líderes iban a mis programas y yo los entrevistaba. Es decir, que ya la población me comenzaba a ver como un hombre verdaderamente influyente en los medios. Entonces, eso sucede que en el año 2001, en el año 97, perdón, me llaman del Partido de la Liberación Dominicana. Ellos solían hacer concursos o rifas, la hacían o con Freddy o conmigo. Le digo a mi hermano, mira, me están llamando del PLD, y dices, seguramente que es una rifa que van a hacer. Digo yo, sí, si tú puedes recibirlo tú, pues yo tengo un compromiso. Me dice, mira, yo tengo un compromiso también, tú lo vas a tener que recibir. Cuando lo recibo, es una comisión de alto nivel del PLD, representada por mi querida amiga Alejandrina Germán y por Radamés Segura. Entonces, es para proponerme de que yo participe para que yo participe en un proceso interno. Y a mí me llamó poderosamente la atención. Lo discutí con la familia. Mira, me están invitando a un proceso interno. Yo le pregunto, ¿y qué es eso? Entonces, ellos me explican, mire, es para optar por la candidatura a síndico. Obvio. Yo me di cuenta que todo estaba debidamente articulado para que el candidato fuera yo, porque luego me entero que hicieron un estudio y yo salí con una elevada valoración, fruto de ese trabajo que yo venía haciendo en la televisión y que nunca lo hice con mira a yo ser nada. Entonces, así se dan las cosas, así yo entro a la política. Robertico, esa campaña. Entonces, Robertico, y el caso ¿cómo Robertico, entra? Porque el hombre anda, el país entero, así es, como todo un experimentado político, sí. Obviamente aprovechando su popularidad, claro, de un hombre de imagen no controversial y poco cuestionada o no cuestionada. Frente a eso, ¿cómo se da primero lo de Robertico? Él dice, ¿me voy adelante o qué? Sí, bueno, cuando conversamos en la casa, recibimos a Orlando, las reuniones con Luis. Yo recuerdo que en una de esas reuniones con Luis, yo invito a Roberto Ángel. Yo, acompáñenme a esta reunión con Luis para que se conozcan y eso. Y la verdad que hicieron empatía, comenzaron a hablar. Robertico es muy conversador, es un muchacho muy preparado, no es la figura que uno ve en la televisión. Robertico es un muchacho amueblado. Y como que hubo esa química entre Luis y él. Entonces, como yo estaba en ese proceso de reflexión, y esa es la verdad, le dije, papi, si tú quieres, da el paso tú, que luego yo, cuando concluya este trabajo que estoy haciendo,
entonces yo doy el paso. Esto no es óbice para que yo comience a trabajar algunos temas. Y efectivamente, él da el paso, inmediatamente conecta con muchos de los dirigentes del partido y comienza esa ruta, apoyar a los diferentes candidatos del Partido Revolucionario Moderno a nivel de interior, y la verdad es que casi le da 2 vueltas al país. Sí, sí, así es. De la gran actividad. Tiene una agenda que parecería como una orquesta en su mejor momento. Roberto, antes de irnos a la pausa, yo quiero dejar una pregunta en el aire. ¿Por qué Luis? ¿Por qué en un momento como este, Roberto decide? Bueno, ya me dijiste por qué pasaste al PRM, ahora ya el PRMista. ¿Por qué la gente que te ve a ti tiene que votar por Luis? Yo quiero que tú se lo digas, pero después de la pausa. No le cambies. ¿Cómo no? ¿Cómo no?